Este es el sonido de la concentración convocada por comisiones obreras a las puertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan 23 de Mérida el lunes de esta semana, en protesta por el cierre del centro, anunciado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Comenzamos el podcast de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura, Encuentros en la tercera clase, correspondiente a la tercera semana del mes de febrero. Federación de Enseñanza. Comisiones Obreras de Extremadura. Empezamos con las declaraciones a medios realizadas por la Secretaria General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura, Lourdes Núñez. El mensaje que queremos lanzar es que se replantee el mantener abierto este cole, porque detrás del cierre de este cole no está solo implicada las plazas que se amortizan de los funcionarios que están aquí o la reeducación del alumnado, sino dejar una barriada con unas características muy específicas completamente desasistidas, que va en contra de lo que es el equilibrio en la matriculación en las zonas de escolarización y el compensar la red de centros pública. Quitar aquí un colegio público es dejar a toda la zona de escolarización sin colegio público de referencia, pero además sin posibilidades en cuanto a características socioeconómicas y culturales de esta zona, que es una zona muy específica en la que el alumnado tiene otro tipo de dificultades más allá del aprendizaje, que también, y que ahora mismo están siendo atendidos con una atención a la diversidad más que suficiente, con unos proyectos muy implicados tanto por parte del claustro como por parte de toda la comunidad educativa, de AMPA, de ayuntamientos, etcétera. Esto va a desaparecer y el reubicar estos alumnos en otras zonas es incrementar la ratio y sobresaturar la ratio de otras zonas y dejar a los alumnos sin asistencia de comedor, de aula de desayunos, de becas. Estamos hablando de una barriada, de una zona periférica. Y son muchas más las implicaciones que tiene el cerrar un centro. Reagrupando a estos alumnos que tienen una atención preferente, una atención diversidad, no solo hablamos de dificultades de aprendizaje, sino de dificultades socioeconómicas e incluso alumnos con altas capacidades que nos consta que existen en este centro, lo que estamos haciendo es masificar otras aulas e ir en contra de lo que es la calidad de la enseñanza, que es lo que viene abogando la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras desde hace muchos años y que además viene reflejada en la nueva ley educativa. La calidad de la enseñanza pasa por disminuir ratios y lo que estamos haciendo es cerrar centros de zonas periféricas y masificar otros centros en función de demanda pura y dura. Esos son criterios economicistas. En esta zona hay 2 colegios concertados, un poquito más adelante hay 3 colegios concertados. Este es el único colegio público que existe, con lo cual tendrían que ser reubicados bien en el Antonio Machado o bien en la ciudad de Mérida. Pero estamos hablando a más de 1 kilómetro de distancia con vías por medio, vías de circulación, con lo cual hay que coger coche. Uno de los grandes problemas además que tiene esta zona es el asentismo escolar. Lo que habría que estudiar es por qué se produce este asentismo, qué se está haciendo en el plan de proyecto social en esta zona, porque si ahora tenemos el problema del asentismo escolar en esta zona, dudamos muchísimo que reubicándolos en otros centros mucho más alejados, esto se vaya a solucionar. Federación de Enseñanza. Comisiones Obreras de Extremadura. A la concentración se sumaron representantes de Izquierda Unida y Podemos, las familias afectadas por el cierre del colegio y vecinos del barrio, otras AMPAs y vecinos de otras barriadas de Mérida, en defensa de los servicios públicos. Marco Antonio Caballero es padre de 4 alumnos del centro. Yo tengo 4 hijos aquí de 7, de 6, de 5 y de 3 y aquí han entrado y los han acogido súper bien. ¿Por qué no pueden seguir haciendo esto? ¿Tan malo es? Pregunto. ¿Tan malo es para el que manda que nos quiten el colegio? ¿Qué molesta el colegio aquí?
¿Qué va a suponer para usted que se cierre el colegio? Pues muchas dificultades, porque no nos están dando soluciones. No nos dan soluciones, no nos dan un colegio concreto. Hay muchas familias con muchas necesidades de libros, de todo, es que es todo. Comedor, porque bueno, hay gente que no trabajamos lo que quisiéramos para poder darle todo a nuestros hijos, y aquí sí nos lo dan. Entonces, si esto es lo que queremos para nuestros hijos, pues venga, que hagan lo que quieran, pero que no cierren el colegio. Que hay muchos colegios que concertados no lo dan y no le quitan los conciertos. ¿Por qué no le quitan los conciertos a varios colegios y meten más alumnos aquí en el colegio, en el San Juan 23? Es lo que queremos. Esa es la educación que queremos para nuestros hijos. Que cierren colegios para el barrio, que también viene muy bien. No lo entiendo. Encuentros en la tercera clase. Clara Gallardo, secretaria de Educación Pública de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, leyó el comunicado dirigido a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Todas estas decisiones unilaterales de la Consejería de Educación las está tomando en base a un único criterio, el descenso de la natalidad. No hay alumnos, se nos dice cada vez que nos oponemos a este tipo de medidas. Cada vez que nos toca negociar plantillas para los centros, cada vez que hay que pelear las plazas a convocar las siguientes oposiciones. Desde Comisiones Obreras respondemos: bajen las ratios, inviertan en proyectos educativos, en aulas 0-2, en atención a la diversidad. Apuesten de verdad por una educación de calidad. No vean el descenso de la natalidad como un problema, véanlo como una oportunidad para situar nuestro sistema educativo entre los mejores. Lo pedimos nosotros y lo dice la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, que propugna un modelo educativo público, gratuito e inclusivo. Una ley promovida por el mismo partido político que a la vez cierra centros públicos. No entendemos nada, no escuchan. El Instituto Nacional de Estadística avanza en sus proyecciones demográficas que en las próximas décadas Extremadura perderá otro 20% de su alumnado. ¿Va a aplicar la Junta de Extremadura las mismas políticas en los próximos años? ¿Seremos testigos del cierre de muchos más centros públicos en nuestra región? Nos tememos que sí, a tenor de las declaraciones del secretario general de Educación, Francisco Amaya. Hace apenas unos días señalaba públicamente al CEI Antonio Machado o el José María Calatrava, ambos de Mérida, como candidatos al cierre en el futuro no muy lejano. Centros ubicados en barrios vulnerables, con problemas económicos y sociales. Centros convertidos en guetos, olvidados por la administración educativa durante años, infradotados. No lo vamos a consentir. Nos van a tener enfrente si ese es el camino que han elegido. Estaremos del lado de los trabajadores, como los del Juan 23, que han peleado hasta el último momento por dar a sus alumnos la mejor educación que han podido, con los medios que han tenido a su alcance, con todo en contra. Nos hablan desde la Consejería de Educación de garantizar la igualdad de oportunidades. ¿Dónde ha estado esta administración para garantizar esa igualdad en los últimos años en el Juan 23? ¿Qué ha hecho la Consejería en las últimas décadas para incentivar la escolarización de este centro? El cierre es la crónica de una muerte anunciada, fruto de la política de escolarización que la Consejería de Educación viene practicando desde hace muchos años. Este cierre es la evidencia de un fracaso, el de la Junta de Extremadura para con su red de centros educativos públicos. La LOMLOE nos compromete a todos y antes que a nadie a nuestras administraciones públicas a trabajar con el fin de asegurar la calidad educativa para todos y para todas, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. La LOMLOE dice que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán de las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. ¿Dónde está ese equilibrio en la escolarización? ¿Dónde las medidas para evitar la segregación? Exigimos recursos, exigimos que se crean de verdad
la igualdad de oportunidades que pregonan y la pongan en práctica. Exigimos que dejen de hacer demagogia con la atención a la diversidad. Exigimos que apuesten por la calidad de la educación. Exigimos que se tomen en serio a los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza y a las familias de este barrio. Exigimos que se reconsidere el cierre del CEI Juan 23 y se revoque la decisión. Pocos días después del anuncio del cierre del Juan 23, la Consejería de Educación ha concedido autorización administrativa a uno de los centros concertados de la zona para abrir una nueva aula de educación infantil de primer ciclo para alumnos de 0 a 3 años. Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura queremos mostrar nuestra perplejidad por la coincidencia en el tiempo de ambas medidas. La Consejería de Educación entiende, al parecer, que no hay alumnos para mantener un centro público abierto, pero sí los hay para abrir una nueva aula en un centro concertado de la misma zona. Desde Comisiones nos hemos opuesto al cierre del CEIP Juan 23, mientras se mantienen aulas abiertas en 3 centros concertados de la misma zona. Y ahora volvemos a manifestar nuestro rechazo a la apertura de una nueva aula en uno de esos centros concertados. Entendemos que, de hacer falta esa nueva aula para acoger alumnos de 0 a 3 años en la zona, se debe abrir en el único centro público existente, medida que, muy probablemente, permitiera que dicho centro permaneciera abierto en el futuro. No entendemos las decisiones políticas que está adoptando en materia de escolarización esta administración socialista, reforzando con nuevas aulas a la concertada, mientras cierra, fusiona o deja de abrir centros públicos proyectados. Lo está haciendo además vulnerando la negociación colectiva, al ser medidas que afectan a las trabajadoras y trabajadores de los centros implicados. Estas decisiones deberían de pasar por la Mesa Sectorial de Educación y negociarse con las organizaciones sindicales con representación en la misma, algo que no está ocurriendo. Desde Comisiones defendemos que la red concertada debe entenderse como subsidiaria respecto de la escuela pública, debiendo limitarse los conciertos a aquellos centros que atiendan necesidades reales de escolarización. De acuerdo con este principio de subsidiariedad, exigimos a la Consejería de Educación que reconsidere las decisiones que ha adoptado en materia de escolarización esta semana en la ciudad de Mérida. Encuentros en la tercera clase. Federación de Enseñanza. Comisiones Obreras de Extremadura. Tienes toda la información sobre este tema y el resto de cuestiones de actualidad educativa en nuestra web y en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, Telegram e Instagram. Nos escuchamos la semana que viene.